Bienvenidos al curso de Histología Básica y Avanzada. Toca revisar el último sistema del curso, que es el sistema reproductor masculino. De todos los anteriores mencionados, tal vez este es el más complejo en cuanto a diversidad de estructuras. Sí, vamos a ver que hay estructuras vasculares, hay estructuras glandulares, hay estructuras transportadoras urinarias. Entonces, en cuanto a integridad del mismo sistema, este tiene muchas funciones debido a que algunos órganos cumplen más de una función. Bien, entonces vamos a comenzar con la definición como siempre. Este sistema es uno donde se encuentran tanto las gónadas como el aparato reproductor, como también el aparato urinario. Entonces a eso me refiero con que es un sistema altamente complejo debido a su integridad en conjunto. Bien. Aquí vamos a encontrar los órganos que son los testículos, los conductos tanto deferentes como eyaculatorios, los conductos aferentes, los conductos eferentes, el tejido eréctil, las glándulas accesorias, la uretra y el pene. Entonces, ya hemos analizado el urinario, por lo menos en el hombre, llega hasta la vejiga y a partir de allí sale o emerge la uretra, que va a tener contacto con la próstata. Bien. También hemos analizado un poco sobre los tejidos conectivos que vamos a encontrar en algunos lugares y también hemos hablado sobre los uréteres. Ahora, estos órganos son un poco más complejos en ese sentido debido a que tienen mayor conexión y diferentes ingresos durante el mismo trayecto del órgano. Entonces vamos a estudiarlos. Comenzando con los testículos. Estos órganos son ovoides, son un poco más fríos que en el cuerpo, sí, son 2 o 3 grados menos que en el cuerpo. Si nosotros estamos a 36 grados por promedio de temperatura corporal, los testículos se encuentran a 33, a 34 grados, incluso hasta 31 grados. O sea, es una temperatura relativamente baja. Si nos pusiéramos a esa temperatura, realmente tendríamos hipotermia y nos podría comprometer la vida. Entonces, los testículos deben de tener esa temperatura debido a que las células progresan o se desarrollan en un ambiente pues más frío. Sí, evidentemente, si hay más calor, pues también pueden tener alguna alteración en su morfología y también en su fisiología, por supuesto. Por otro lado, también tenemos que están compuestos en un saco. Este saco es el escroto, que tiene una túnica doble, una túnica vaginal. Y también tiene una túnica que la envuelve a todo el órgano como tal. También hace ese septo, que es la túnica albugínea. Es un tejido conectivo denso. De hecho, ambas túnicas. Bien. Hablando de la túnica albugínea, esta es la primera envoltura que tiene el testículo. Sí, es la que envuelve como tal al aparato, bueno, a la glándula en sí. Sí, envuelve a todos los túbulos seminíferos en su alrededor. Y también compone la estructura que va a estar sosteniendo a la red de testis. Entonces, esa túnica albugínea, sobre todo la visceral, porque hay una parietal, por supuesto, es la que compone o le da la morfología al testículo, esa morfología ovoide. Tiene colágeno, mucho colágeno, de hecho es abundante en colágeno, pero también tiene fibras elásticas. Hay una parte que se llama mediastino testicular, que es precisamente donde se encuentra la red de testis, y es la zona de donde, digamos, se va a anclar toda esta estructura de túbulos seminíferos y van a conectarse después con el epidídimo. Los lóbulos tienen una apariencia cónica, se menciona, aunque realmente no son apreciables de esa forma. Si bien tienen forma cónica, pero tienen diferentes tamaños y cada uno de esos compone una estructura meramente tubular con algunos túbulos rectos y los túbulos seminíferos. Entonces aquí están los túbulos rectos y los túbulos seminíferos son los mismos que se van componiendo en la parte distal. ¿Sí? Los túbulos rectos van a estar en una parte que se conecta con la red de testis y estos mismos pues tienen esa característica de verse rectos a la microscopía. Los seminíferos son un poco ondulantes en un corte longitudinal. Y por último tenemos los conductos eferentes. Estos túbulos están conectados con el epidídimo, que es precisamente el epidídimo donde los espermatozoides van a desarrollarse como tal. ¿Sí? Es el lugar donde maduran.
¿sí? Se reproducen y crecen un poco en el testículo, en los túbulos seminíferos, pero maduran en el epidídimo. Bien, y después de eso se desarrollan en el epidídimo y se dirigen hacia los ductos deferentes o conductos deferentes. Estos los van a conducir a la zona proximal de la uretra para que ahí descarguen. Entonces miren, aquí podemos ver fácilmente esa proliferación de tejido colagenoso en la periferia que corresponde precisamente a la túnica albugínea. Aquí podemos ver gran cantidad de fibras de colágeno, pues discretamente compactadas, incluso parecería uno denso, regular, que aquí sí se puede observar de mejor manera. Y después este tejido conectivo se introduce para producir esas lobulaciones, ¿sí? Esos lóbulos cónicos que, pues, que realizan septos de tejido conectivo donde se van a ir dividiendo, ¿sí? Y aquí podemos ver la integridad del túbulo seminífero con las células espermáticas que se están reproduciendo, ¿sí? Todas estas son células espermáticas. También podemos encontrar un espacio intersticial, ¿sí? Donde están esas estructuras fuera de los túbulos seminíferos y que vamos a abordar. Hay otras poblaciones celulares propias del testículo. Bien, aquí también podemos observar la luz prominente de estos túbulos seminíferos, cosa contraria que no se puede apreciar de este lado. Bien, ¿qué vamos a encontrar entonces en los túbulos seminíferos? Son estructuras contorneadas, de tamaño como aproximadamente 200 lóbulos y cada lóbulo con 2 o 3 túbulos, ¿sí? Entonces cada una de estas estructuras es un túbulo y, como vimos anteriormente, se van dividiendo con los septos de tejido conectivo en lóbulos. Bien, el diámetro de ellos es de 150 micrómetros, realmente pues es algo grande. Y cada uno de estos túbulos seminíferos tienen una longitud hasta de 80 centímetros. Entonces se pueden imaginar qué tan compactado y sinuoso pueden estar dentro del testículo para abarcar hasta casi 1 metro de distancia. Bien, entonces aquí en los túbulos seminíferos vamos a encontrar poblaciones celulares, las que producen esperma, el tejido conectivo laxo que está en la zona intersticial, las células de Leydig y las células de Sertoli. Y por supuesto, las células germinales, que son las que están reproduciéndose para producir a los espermatozoides. Las otras células son, digamos, de soporte, ¿sí? No tienen ninguna función reproductiva meramente, ¿sí? Pero realizan la función de soporte a estas células, ¿sí? Sean las de Leydig y Sertoli, y las germinales pues van a ser los espermatocitos en este caso, y luego se van a ir diferenciando a espermatozoides. Bien, y aquí podemos ver estos túbulos seminíferos más contorneados, más pequeños, ¿sí? En un corte transversal. El anterior fue un corte longitudinal en el que veíamos bastante cantidad de tejido conectivo cerca de la túnica albugínea. Bien, y aquí podemos observar una especie de tejido conectivo que los envuelve conformando ese túbulo, ¿sí? Las zonas que tienen células un poco más redondas y grandes son esos células espermatocíticas, los espermatocitos primarios, que son los más grandes, y posteriormente esos van diferenciándose a medida que van yendo hacia la superficie luminal en espermatocitos primarios, secundarios, y realizando el proceso de espermatogénesis y espermiogénesis. Bien, y en la periferia podemos observar aquí una zona intersticial. Sí, ahí vamos a tener unas poblaciones celulares específicas donde pues vamos a encontrar también vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios periféricos, nervios amielínicos, ¿sí? Y por supuesto el tejido conectivo laxo, ¿sí? La zona intersticial. Entonces vamos a ver cuáles son las células que encontraremos dentro del túbulo. Las primeras son las células sustentacularis o células de Sertoli, ¿sí? Estas células son importantísimas porque gracias a ellas se desarrolla como tal el crecimiento normal de los espermatozoides, ¿sí? Digamos que son meramente la célula incubadora de las mismas porque sirven de nutrición y de soporte metabólico y estructural, o sea, bien podrían ser un equivalente a fibroblastos del tejido conectivo. Sin embargo, estas pues solamente les sirven de apoyo. Bien, entonces
Estas células se describen con proyecciones citoplasmáticas en diferentes direcciones, pero a la microscopía van a tener una morfología cilíndrica o a veces, muy rara vez, piramidal, si son células alargadas. El núcleo es basal, esférico, redondo, con un nucleolo prominente, abarca toda la luz y su citoplasma es eosinofílico. Es muy eosinofílico a comparación de las otras células. Estas células son las más altas, digámoslo, dentro del mismo túbulo. Y por lo tanto también van a alcanzar la mayor parte de la luz, ¿sí? Porque en las partes más distales, más apicales de esas células sustentaculares, vamos a tener a los espermatozoides que se están formando ya dentro de ellas. Digamos que estas son las lanzaderas de esas navecitas que son los espermatozoides. Bien, y estas células de Sertoli son un poco difíciles de reconocer porque se parecen, bueno, los núcleos no tienen mucha diferencia comparadas con las células anteriores que veíamos, que son los espermatocitos, ¿sí? Entonces, tanto pueden ser células que producen espermatozoides como pueden ser células de Sertoli. Aquí va a depender mucho de la tinción que ocupemos y la capacidad de adquirir esa tinción, ¿sí? Aquí se ve muy deteriorada, pero estas celulitas que aquí son espermatocitos que están fijados precisamente a la zona apical de las células de Sertoli. Bien. Estas células tienen gran cantidad de mitocondrias, retículo endoplásmico, microfilamentos y microtúbulos, y son muy prominentes en el apartado de la madurez sexual, ¿sí? Entonces, a partir de la pubertad y hasta la vejez, estas células tienen una gran actividad constante y sobre todo, si es más constante, la actividad sexual, ¿no? Por la producción del semen. Entonces, las células sustentaculares o de Sertoli tienen un apoyo físico a las células germinales, realizan la fagocitosis del citoplasma que liberan los espermatozoides al realizar su conversión de espermatocitos a espermatozoides, lo que se llama espermiogénesis. Secretan líquido rico en testosterona, secretan la sustancia inhibidora de Müller y también la proteína de unión de andrógenos a la testosterona. Bien, ¿quién regula este sistema? Pues como habíamos visto en sistema endocrino, claramente la hipófisis. Sí, la hipófisis, gracias al uso de la hormona luteinizante y folículo estimulante, atacan o bueno, van dirigidas a células en específico. En el caso de las células intersticiales, la hormona luteinizante es la que realiza el inicio o promueve el inicio de la espermatogénesis, ¿sí? O sea, de que se produzcan nuevos espermatozoides, así también de que se mantengan los ductos, las glándulas accesorias y se desarrollen los caracteres sexuales secundarios del cuerpo humano, de los hombres por supuesto. Y por otro lado tenemos a las células de Sertoli, las cuales van a ser estimuladas por la folículo estimulante, pero no tómenlo en cuenta, aquí es porque no va a haber estímulo directamente, es un feedback negativo, ¿sí? Entonces, gracias a esa hormona que va a estar en menor proporción, esta promueve la espermatogénesis y por lo tanto hay mayor producción de espermatozoides por la misma. Entonces, acuérdense, las células de Sertoli son las que van a darle el sustento metabólico a los espermatozoides y las células intersticiales son las que van a llevar el mantenimiento periférico. Acuérdense dónde están, estas zonas de Leydig, ¿sí? Están en la periferia del túbulo seminífero y sirven de sostén también. Entonces, las células intersticiales o de Leydig son células que están en el intersticio. Aquí podemos ver la pared de los túbulos seminíferos y aquí el intersticio. Estas células son redondas o también poliédricas, tienen un núcleo excéntrico fuera del centro del citoplasma. El citoplasma es muy eosinofílico, tienen gránulos cristaloides que se pueden llamar gránulos de Reinke, que son difíciles de observar, se observan sobre todo en personas que son de mayor edad. Tienen gránulos de lipofioxina en su interior y también pues están en contacto directo con los fibroblastos, con tejido conectivo. Entonces, todas estas celulitas con un núcleo grande, prominente, con citoplasma eosinofílico, son las células de Leydig, ¿bien? Y las otras celulitas aplanadas que vemos acá son fibroblastos, ¿bien? Nada complicado. Entonces ya vimos los túbulos seminíferos, ya vimos cómo está constituido el intersticio, la túnica albuginea. Vamos con la parte
distal de estas zonas. Tenemos la red de testis, donde todos los túbulos rectos confluyen para después irse a los conductos eferentes e irse al epidídimo. Entonces, esta red de testis es un conjunto de los túbulos anastomosados y está compuesto por células aplanadas en algunas zonas con revestimiento y algunas con microvellosidades. Estas células tienen una función meramente conductiva, ¿sí? A veces pueden ser aplanadas y a veces pueden tener un epitelio cúbico simple, como la que estamos viendo acá, ¿sí? Estas estructuras de aquí es completamente la anastomosis. Las que están acá son parte del epidídimo, ¿sí? No se vayan a confundir, este epitelio es clásico del epidídimo. La red de testis es estos conductitos que se están anastomosando para conectarse al epidídimo, ¿bien? Y eso precisamente, estos conductos eferentes van a tener un epitelio cilíndrico ciliado y se van a conectar directamente con el epidídimo. Y nótenlo, en su periferia tiene músculo liso. Estas celulitas que están en la periferia, que están en su alrededor, es músculo liso. Bien, entonces, ¿qué es la espermatogénesis? Es la formación de los espermatozoides a lo largo de los túbulos seminíferos. Tarda aproximadamente 64 días y se realiza por etapas. Entonces, nótenlo, ¿sí? A diferencia de la mujer, el hombre tiene a su disposición los espermatozoides prácticamente en cualquier momento. Sin embargo, esos espermatozoides no se producen de un día para otro. Tardan 64 días en estar formados, y al momento de que haya eyaculación pues van saliendo de la reserva del epidídimo. Bien, esta espermatogénesis empieza con células germinales en la parte embrionaria, posteriormente se dividen de manera vertical y horizontal y producen espermatogonias. Las espermatogonias se van a diferenciar y a dividir sucesivamente en espermatocitos primarios. Después este espermatocito primario realiza la primera división meiótica, donde se producen 2 espermatocitos, y luego estos espermatocitos realizan la segunda división meiótica, donde ahora ya son espermátides. Las espermátides ya tienen la mitad de la carga genética. Hasta aquí todavía tienen las 2 cargas genéticas, pero en las espermátides ya son haploides, ¿sí? Y por último viene la espermiogénesis. Hasta aquí todavía estos espermátides tienen una forma circular con un núcleo, ¿sí? No tienen nada que ver con los espermatozoides que conocemos, que tienen una cabecita, un cuello y una colita, ¿no? Es la espermiogénesis el proceso donde se madura ese espermátide para que tenga las características de moverse al interior del aparato reproductor femenino. Entonces, esta espermatogénesis se realiza en los túbulos seminíferos, que ya habíamos analizado, y como pueden ver es hasta la segunda división meiótica, cuando se forman las espermátides, cuando ya se divide el material genético, ¿sí? Aquí están las espermátides, y luego en la espermiogénesis es cuando se van a estar cambiando su morfología para adquirir la clásica morfología flagelada, ¿sí? Si se dan cuenta, en espermátides todavía no tienen ni siquiera flagelos. Bien. Y entonces en la espermiogénesis, donde se cambia de espermátida a espermatozoide, aquí es cuando se crea el flagelo. Las células cambian en su integridad nuclear, los centriolos y las mitocondrias se disponen en una zona llamada cuello y cola. El aparato de Golgi se convierte en un casquete acrosómico al lado del núcleo, y este es el que va a ayudar a integrarse en la zona pelúcida para que pueda ingresar el material genético al momento de la fecundación. Los centriolos se pueden dividir en 2 partes, y estos van a ayudar a formar el filamento axial que sale desde el centriolo, ¿sí?, proximal, y de ahí empieza el flagelo. Evidentemente este flagelo se mueve gracias a la presencia de las mitocondrias en la cola, que es la que les da el impulso para moverse. Bien, entonces los espermatozoides tienen una estructura llamada dividida en 3 partes, ¿no? La cola, el cuello y la cabeza, ¿sí? En la cabeza es la parte más importante porque está el núcleo, está la carga genética. En el cuello está la zona de mayor rigidez, donde se va a anclar el filamento axial, o sea, la parte central del flagelo. Y en la colita pues vamos a tener pues todas esas estructuras energéticas y el parte de los filamentos
que componen ese flagelo. Bien, entonces en la parte central del espermatozoide vamos a tener un patrón muy parecido a los túbulos, con un patrón de 9 a 2, o sea, 9 pares de túbulos y un par central. ¿Sí? Ese es el par central que va a estar debajo del núcleo, formando el centriolo como tal. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa durante la espermiogénesis o la maduración y capacitación? Después de que atraviesen el epidídimo, estos incrementan la motilidad realizando esos cambios conformacionales. Las secreciones tanto del epidídimo, próstata y vesículas seminales le dan la energía y el sustrato y el medio y el pH ideal, pH de 7, para que cuando entra a la vagina pueda soportar esos ambientes tan diferentes que tiene adentro. ¿Sí? Y también en la vagina y en la parte de las tubas uterinas, como habíamos visto, se realiza el proceso de capacitación, donde se elimina una parte de la membrana plasmática que recubre el acrosoma, que se llama reacción acrosomática, mediante enzimas como la hialuronidasa, y gracias a ese rompimiento de membrana se puede realizar la fecundación. Bien. Por otra parte, ya vimos la red de testis, vamos al epidídimo. Esta es una estructura muy parecida a los túbulos seminíferos en cuanto a su estructura macroscópica, pero la microscópica es muy diferente porque aquí ya no vemos los espermatozoides en formación, ¿sí? No hay espermatogonias, no hay espermátidas. Aquí solamente hay un epitelio cilíndrico con los espermatozoides en la punta de ese epitelio, ¿sí? Literalmente como si estuvieran anclados solamente para que cuando se necesiten sean expulsados. Entonces, el epidídimo está dividido en 3 partes. Una cabeza, que es la que tiene contacto con los conductos eferentes de la red de testis, un conducto y una cola, ¿sí? Entonces, en la cabeza es donde vamos a tener la continuación con esos conductos, un epitelio cilíndrico, y después viene el conducto del epidídimo. Este conducto va a tener un cambio epitelial importante, ¿sí? Es la parte media, es la parte más grande de todas, donde el epitelio cambia a uno pseudoestratificado con células cilíndricas y también células basales. Entonces aquí hay una variedad doble de tipos de células que le van a dar el sustento a esos espermatozoides por medio de microvellosidades. Entonces, en la parte apical hay microvellosidades donde esos espermatozoides se quedan pegaditos en la espera de que sean utilizados. Y en la cola pues está en contacto directo con los conductos deferentes. Bien. Funciones del epidídimo: fagocitar los espermatozoides que estén muy defectuosos, que tengan mal plegamiento de sus colitas, que tengan un ADN erróneo. También se absorbe el exceso de líquido que se produjo en el testículo, la secreción de sustancias como ácido siálico y glicerilfosforilcolina, que les sirve de nutrición para que no se mueran, ¿sí? Para que estén vivos, y también funciona como lugar de maduración de los espermatozoides. ¿Bien? Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase y continuaremos con la segunda parte en la siguiente. Nos vemos.